mensaje, pero cuánto me alegro en volver a ver a algunos que a día no los miraba, bienvenidos, y algunos que sé que son testimonios, ¿verdad? Tendremos que escuchar a Marvin o a... El otro día hasta Chencita hasta me compartía, yo le decía, eso que viven ustedes tienen que testificarlo, y por eso somos testigos. Cuando uno está en un lugar, uno dice, yo lo vi, yo estaba ahí, yo fui parte de eso, y por eso el Señor nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La carta de los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 28, pero no terminó. Hay un 29 que lo estamos escribiendo usted y yo. O sea, esto no ha acabado hasta que el Señor venga. Por eso se llama en los hechos. No dice las intenciones, no dice las emociones, dice hechos. Y un hecho no cambia. Si usted pone la fe en la emoción, va a estar arriba hoy, mañana abajo, luego acá, luego allá. Pero cuando usted pone la fe en los hechos no cambian. Hay una fecha, una hora, un día. Por eso no se escribió la carta a los judíos. Abogado, vos tenés que venirnos a enseñar aquí un montón de leyes. Hoy voy a hablar de la ley. Pero no se escribió la carta a los judíos, sino que se escribió la carta a los hebreos. Que no es lo mismo hablar de los judíos, porque judíos es una religión dentro de las muchas que hay en Israel. La lengua se llama hebreo, el país se llama Israel. La religión, entre muchas de ellas, como el fariseo, el saduceo, el jebuseo, también están los judíos. Por eso creo que algunos desconocemos y hablamos por lo que hemos oído, mas no por lo que estudiamos. Y hoy yo quiero probablemente hacer una introducción a algo que me ha estado martillando. El apóstol Pablo exhorta a los Gálatas, como los enseñé el domingo pasado, y les dice, Gálatas estúpidos, o Gálatas insensatos, o Gálatas inocentes, o Gálatas inconstantes, ¿quién los fascinó para que yo cuando pasé por aquí, les enseñé a vivir en el Espíritu, y ahora han vuelto otra vez a hacer la práctica de la ley, sabiendo que por medio de la ley no van a ser salvos? Entonces encuentro ahora algunos hermanos que dicen, la ley ya caducó, la ley ya no tiene sentido y la ley ya está muerta. Entonces ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Y yo quiero ahondar esta mañana y le pido al Señor que me dé la habilidad de poder poner un buen fundamento en tu vida para que comprendamos que sí estamos en la gracia fundamentados en la ley. Sin la ley no hay pecado. ¿Dónde conoce Adán y Eva que pecaron? ¿Dónde conoce Adán y Eva que cometieron pecado? Si la ley mosaica está, no voy a decir 400, están miles de años para que llegara a nacer Moisés. ¿Dónde está la muerte de Abel por parte de Caín y es contado como pecado? ¿Por qué fue contado como pecado? ¿Por qué fue contado como pecado si no existía la ley? ¿Por qué la idolatría fue contado como pecado si no existía la ley? ¿Por qué la bondad, la vanidad? ¿Por qué la murmuración fue contada como pecado si no existía la ley del pecado, la ley escrita? Entonces la ley tiene vida cuando se escribe. ¿De dónde sale la ley? De los 10 mandamientos. En Éxodo 20 hay 10 mandamientos. Y de estos 10 mandamientos se desprenden los preceptos, los principios y los estatutos. Y se convierten de 10 mandamientos en 613 mandamientos. 613 mandamientos.
Así que no solo matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Esos son mandamientos. Y de los 10 mandamientos se desprende la ley de tránsito, la ley de paz y convivencia, la ley de justicia, la ley de todas las leyes que hay en el mundo, nacen de los 10 mandamientos. Estamos desvelados hoy con mi esposa porque tenemos un vecino que él a las 11 de la noche empieza la fiesta hasta las 3 de la mañana y ha puesto su bar exactamente atrás de mi cuarto. Y así que habría una ley de paz y convivencia que le dijera a tal hora, porque se transgrede la ley, el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la falta de esa puntería a un blanco, eso es pecado. Y cuando está escrita la ley, cuando está escrita los mandamientos, entonces es necesario que aquel o aquella fuese instruido. Voy a poner muchos fundamentos bíblicos. Y ahora, mientras quería repasar el mensaje, en verdad ni lo repasé, porque me venían a la mente muchas cosas necesarias de fundamentarla. Y yo sé que no voy a terminar hoy, trataré que en estos 40 minutos poder poner un fundamento. Romanos 5:20, pero no, me voy a basar primero en Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús dice, no he venido al mundo, no penséis que he venido al mundo para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. No vine para quitarla, voy a poner una versión más comprensible para el día de hoy. La versión Dios habla hoy. Dice, no crean ustedes que yo he venido para suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, no se quitará a la ley ni un punto, ni a la letra, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Leeré ahora la versión latinoamericana y dice, no penséis, siempre Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que toda sea cumplida. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aunque de los demás pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que os guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estudio la Biblia y cada vez que medito en esta ley, me hago preguntas. Y siempre les enseñaré o instruiré a que cuando lean la Biblia, háganse preguntas. Que cuando están pensando en algo que no comprendan, háganse preguntas. Les voy a preguntar yo, una pregunta retórica. ¿Hay pecados grandes y hay pecados pequeños? ¿Hay pecados más importantes que otros? ¿Qué opinan? ¿Es pecado una mentirita blanca? ¿Una mentira piadosa? ¿Es igual que matar, que robar, que violar? ¿Existen diferencias de pecados? ¿Por cuál pecado podría alguien ser exonerado por parte de Dios o de la sociedad? El punto, mis hermanos, es que muchas veces nosotros, la sociedad, somos los que calificamos la calidad de pecado. Pero ¿cómo mira Dios el pecado? ¿Cómo ve el Señor el pecado? ¿Tiene tamaños? ¿Colores? ¿Tiene edad el pecado? Si lo hace un niño es diferente que lo haga un anciano. Si lo hace una mujer el pecado, ¿será diferente si lo hace un hombre? Y si lo hace un pastor,
¿Es más pecado que lo haga un neófito en la iglesia? Sí. Yo quiero invitarte que leas y que por su propia revelación, instrucción, usted se ponga a hacerlo. Me gusta ver videos de comida todos los días. Ahora veo muchos videos de comida y me pongo a inventarlos. Me salen mal, me salen bien, pero compruebo por mi propia mano. A veces pregunto cómo lo hacen, cómo lo han logrado. También cuando empecé a ser empresario, me sentaba a los pies de otros para decirme, ¿podés enseñar? Cuando veo esta palabra, voy al libro de Romanos y le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Romanos. ¿Por qué se enseña a los romanos y no a los corintios? Después del libro de los Hechos, rayé bien mi Biblia. Estoy escribiendo aquí en mi Biblia muchos de los mensajes y revelaciones que Dios me da. En la muerte de mi madre, yo no pedí nada, no pedí nada de la muerte. Lo único que le pedí que me regalaran una de las Biblias, y gracias a Dios mi mamá tenía 5 Biblias, todas viejas ya, destruidas, rayadas. Gracias a Dios, como somos 5, nos tocó una a cada hermano. Pero hay una herencia que podemos dejar a nuestros hijos del conocimiento de esta palabra. Cuando Pablo le escribe a los romanos, va haciendo una introducción de su apostolado y en el capítulo 1 exhorta a los romanos. Y yo decía, ¿por qué en Roma? ¿Por qué hoy está en Roma y no lo ponen en Jerusalén? Probablemente esta ley no hubiera llegado, esta palabra no hubiera llegado a nosotros si se hubiera quedado en Jerusalén, porque entonces hubiera sido la salvación para los judíos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sale de Jerusalén y va al pueblo pagano, al pueblo gentil, y de ese pueblo gentil que no era llamado para hacer el árbol, entonces vinimos nosotros a ser injertados. Yo sé que algunos no conocen mucho la Biblia, pero acabo de citar como 5 pasajes distintos. Pero en Romanos capítulo 5 voy a basar algunos principios. Y hoy hablaré acerca de la gracia bajo el fundamento de la ley. La gracia que Dios nos ha dado usando el fundamento de la ley. Ese es el tema que voy a tocar hoy y probablemente toque muchas otras veces. Hemos sido llamados para tener libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos vuelve libres. No vinimos para ser esclavos del pecado. No vinimos a ser esclavos de la ley, sino que venimos a ser salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Venimos ahora a recibir la salvación que a nosotros no nos costó nada, porque es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros recibimos, usted es salvo por fe. Y la ley es de fe. Diga conmigo, la ley es de fe. La ley es de fe. No es un asunto de imposición. La mujer no se puede cortar el pelo, ni los vellos. No pueden tener relaciones sexuales en la menstruación. No pueden dije 613. Dije 613. Hay 7 divisiones. Marvin se los va a dar más tarde. El primer mandamiento al 58 mandamiento se divide en Dios, la idolatría y la teología. Los primeros 58 mandamientos se enfocan en la soberanía divina, en la naturaleza del Creador,
en la prohibición absoluta a los cultos paganos. Se hace saber que Dios existe, se proclama de Dios, se enseña del Creador, se le enseña a no creer en otros dioses, a no fabricar otros ídolos, a no jurar en vano y no adorar a los astros, los primeros 58 leyes. Del 59 ley al 95 se habla de la Torá, de las señales, de los símbolos. Y estos mandamientos que se hablan acá regulan el estudio de la ley, los recordatorios de los días, de las fiestas. Se estudia la Torá, el Talmud, el Tanakh, se escribe en los rollos, se hace el telifín, se usa el kipá, se le enseña acerca de la mezuzá, de las leyes, de las entradas, de la salida. A no hablar el nombre de Dios en vano. Por eso ellos no dicen Jehová o Yahweh, porque para ellos enseñan en la ley que el nombre de Jehová es tan bendito que tu boca y la mía somos tan sucios que no podemos decir Dios, sino que ponen una D, un apóstrofe y una S, para no decir el nombre de Yoshua, dicen, o de Jesús. Entonces enseñan los siguientes acerca de los símbolos de la palabra, del shalom. Nosotros decimos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ellos dicen shalom. Y cuando se insultan, no se sacan la madre como nosotros, sino que se dicen versículos de la palabra. Es tremendo. El tercer grupo habla del templo, de los sacerdotes, de las ofrendas. Es el mandamiento 96 al mandamiento 223. Habla de la ley del santuario, de construir el templo, de lo que se puede hacer en el templo. Por eso cuando Jesús llega al templo, ve que en el templo están vendiendo animales y están cambiando dinero, y hace un cambio en la gracia y dice, mi casa, ya no dice mi templo. Jesús ya no viene a hablar del templo porque Él dice, nosotros somos el templo. Ay, qué lindo esto. Entonces ya no se está edificando un edificio, sino un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y estamos en continuo perfeccionamiento. Por eso cuando Jesús llega, ya no dice, mi templo será conocido como templo de oración. Él dice, mi casa será conocido como casa de oración. Estamos pasando de la ley mosaica a la ley del Espíritu. Estamos hablando de la ley que Dios le da al hombre desde antes fue escrita en 10 mandamientos. Por eso usted ve Éxodo, Levíticos, que es el libro de la ley, Números y Deuteronomio. A ese Pentateuco se le llama Tanakh. Y luego el Talmud lo componen todos los profetas menores y mayores. Eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento es lo que la Torá o lo que la palabra de Dios para ellos, Biblia viene de Biblos. Por eso estos 66 libros, porque estamos metiendo ahora el Nuevo Testamento. Cuando usted dice, esta sangre es la señal del, ¿qué dice? ¿Del nuevo? ¿Del nuevo qué? ¿Pacto en qué? ¿En qué? En mi sangre. O sea, hay un cambio de sacerdocio. Este es el sacerdote, Aarón, el gobierno arónico de la tribu de Leví. Pero Jesús no viene en la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá. Cuando se hace un cambio, se necesita cambio de sacerdocio, no solo de ley. Porque imagínense que cambiáramos de ley, pero dejáramos el mismo sacerdote. Se cambia la ley y ahora viene, ya no en la ley mosaica, sino que ahora viene la ley del Espíritu. Vamos, emociones. No sé si para mí esto es, pero no puedo enseñar otro fundamento que nos viene a atar ahora a nosotros, en que las mujeres no pueden predicar, en que cuando yo era nuevo convertido, no podíamos jugar fútbol, no podíamos usar jeans, no podíamos, es más, perdón hermano,
No le agrego ni le quito. No podíamos masticar chicles, imagínense. Había un corbatorio en la iglesia y todo el que entraba tenía que ponerse corbata. A saber de quién eran las corbatas, pero si usted no llevaba corbata, ¿cuántas leyes? 613 leyes. 613 leyes. ¿Quién podría ser salvo por la ley? ¿Quién fue salvo por la ley? ¿Quién pudo ser salvo por la ley? Entonces, tiene un sentido la ley. Voy a seguir enseñando acerca del quinto grupo de mandamientos. El mandamiento 264 al 313 habla de las fiestas solemnes y de los tiempos. Y en este calendario hay 7 fiestas formales y 2 que son de prácticas hoy día. 7 que se establecieron en la Torá que el hombre debe cumplirlas. La luna nueva, la del Pesaj, o sea, son fiestas que eran y son hoy día todavía la práctica de los israelitas. Y después hubo un tiempo donde el aceite se tiene que poner todos los días. Pero pasaron 40 días y no le cambiaron aceite porque hubo una guerra. Y resulta que esa lámpara no se apagó. El candelero estuvo encendida. Entonces a esa ley, a esa fiesta se le llama la fiesta de las luces, que no son parte de las 7 fiestas. Pero el problema de hoy es querer llevar al pueblo de Dios a practicar a practicar esas fiestas como una ordenanza. Nos sirven de referencia. Nos sirven de referencia, mas no es una ley. Nos sirven de formación, nos sirven de norte, nos sirven para comprender, para entender. No cocinemos con manteca, porque la manteca engorda. Y ahora resulta que la manteca es la buena y el aceite es el mal. ¿Ah? No vean televisión, porque la televisión es el cajón del diablo. Ahí venía la gente, mire, al Estadio Nacional con aquel montón de cajones y le metieron fuego. Y ahora la predicación es por la televisión. Yo quiero exhortarte y animarte en algo a los maestros, a los que estamos llamados a enseñar. No entiendo a la gente cómo puede quedarse en una iglesia porque tenga aire acondicionado, porque tenga parqueo, porque tenga buena amistad, porque tenga mis amigos, mis compañeros, pero la formación teológica está errada. La formación y el fundamento teológico debe ser la razón por lo que ustedes y yo tenemos que creer, porque por cuanto creemos nosotros hablamos. ¿Y cómo vamos a creer si no nos explican la palabra? Cuando vemos que ya se practica las primicias, nos sirven de norte, pero no de imposición. Nos sirven para entender, para comprender cómo es que un pueblo tan chiquito. Hermano, ustedes me lo van a oír muchas veces porque he ido muchas veces a Israel. Pero hay pueblos feos, feísimos, y después está Israel, hermano. ¿Qué pueblo más feo? De verdad no se ha perdido mucho. Vaya a Choluteca y vea usted, así de belleza, un calor tan tremendo. La tierra se raja no cae agua. Llueve solo un mes al año. Solo tienen un río. Ustedes imaginan ese montón de ríos que tenemos nosotros ahí. Ellos solo tienen un solo río. Solo tienen un solo río. Son tan enojados, hermano. Tan pleitistas entre ellos. Aquí está Jerusalén y es bonito los edificios y la parte de los judíos, y 2 cuadras después están los palestinos, y aquellas cosas tan terribles. Claro, Dios tiene un trato con ese pueblo. Dios tiene un trato con la nación. Dios tiene un trato, pero también ellos tienen un trato con Dios. El punto es que ellos creen en Dios y creen y practican la palabra. Ahora le hago la pregunta, otra pregunta más. Escriba esa pregunta. ¿Israel hoy vive por la gracia o vive en la ley? No los escucho. ¿Viven en la gracia o en la ley? Ellos no creen en Cristo.
Y si no creen en Cristo, porque Cristo no era cristiano, Cristo era judío. Jesús era judío, perdón. No estoy hablando de Cristo, estoy hablando del hombre. De Cristo, por ser Cristo, el Hijo de Dios, nació el cristianismo. Y allá dijeron, ahí están los cristianos, hablando de nosotros, los creyentes, los del camino. Pero cuando comprendemos cómo ese pueblo tiene un día para recordarse cuando salieron de Egipto, tienen un día a la semana para no trabajar y adorar al Señor. Tienen un día a la semana para comer y acordarse y enseñar a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos la palabra y el temor de Dios. El telifín, el kipá, el Talmud, y andan la Torá y agarran los rollos. Eso es tremendo cómo se enseñan. Pero para nosotros no debe ser una imposición porque estamos en la gracia, pero sí nos sirve de guía. ¿Cómo es que Dios, en ese pueblo tan pequeño, hermano, no, con mi esposa y mis hijos, en un Mercedes-Benz del año, hermano, ni tan siquiera le habían quitado el plástico? ¿Se imagina, hermano? Qué belleza. Hasta estiraba los pies yo así, mire. ¿Y saben qué andaba yo? De taxi andan los Mercedes-Benz, de taxi. Nuevecito. Una riqueza, una provisión. ¿Cómo se llaman los trenes? Ellos solos. Y uno se sube y se baja. Mire, es una cosa impresionante cómo la bendición del Señor en ese pueblo. Porque Dios tiene un trato con ellos, pero ese pueblo tiene un trato con Dios. Por lo tanto, las fiestas nos sirven de norte para ver cuál debería ser nuestra actitud. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de celebrar? Cómo esto era sombra y figura de lo real. Cómo esto era una sombra y figura de lo que había de venir. Cuando Dios le habló al pueblo muchas veces por medio de los profetas y de la ley, mas ahora le hablaste por medio de tu Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1. Entonces, yo no les digo practiquemos la fiesta porque es una orden de Dios. No, eso era en la ley. Ahora a nosotros nos sirve de norte para poder hacer lo mismo. El sexto grupo son las relaciones humanas. Es la familia y la sociedad. Es del mandamiento 314 al mandamiento 495. Pastor, la ley ya está abolida. Vamos a decir que la ley está abolida. Honra a tu padre y a tu madre, está abolido. No le hagas caso a ese viejo, ya ni bola le parece. Está abolido. Está abolido matar. No, hermano. Esa ley, por la ley conocemos la gracia de Dios. Por la ley sabemos nosotros que Dios es bueno. Porque tú siendo malo, Dios tiene misericordia de ti. Porque yo siendo malo, Dios tiene misericordia de mí. Porque usted, sus hijos, hermano, ¿quién le enseñó a tu hijo a pecar? ¿Quién le enseñó a tu hijo, a tu niña? Si lo vemos desde pequeño, porque tenemos dentro de nosotros esa naturaleza que tiene que ser transformada. ¿Hasta cuándo? Cuando morimos. Hasta que este hombre carnal se va desgastando y el hombre interior nace de nuevo. Entonces se acerca a Nicodemo y le dice, ¿tendré que nacer de nuevo otra vez? ¿Meterme en el vientre de mi mamá? No, le dice Jesús, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Se le enseña la ética comunitaria, que si va a ir a defecar lleve su palito, que si va a quemar las tripas de eso, que lo tiene que enterrar, o sea, hay un montón de leyes y en estas leyes se les enseñaba lo positivo, como no asesinar, como no cometer adulterio, como no robar, como no engañar. Y el séptimo y último grupo es del mandamiento 496 al 613 y se habla de la justicia, del gobierno, del ordenamiento del sistema legal. Señor, aquí está esta moneda. Señor, aquí está esta moneda. ¿A quién tenemos que adorar? ¿A quién tenemos que rendirle tributo? Y Jesús dijo, tienen una moneda, ¿sí? Que hay en un lado, la cara del César. Y dijo Jesús, denle al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿vino a quitar la ley? No. Vino Jesús a decir, cuando le dijeron, Señor, será en este tiempo donde vas a restaurar otra vez el gobierno y vas a unir a Judá con Jerusalén para hacer la Israel grande. Y Jesús dijo, no vengo a hablar de una nación, vengo a hablarles del reino de Dios. El reino de Dios no es hablar del gobierno. El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo, no es comida ni bebida. El reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios. Entonces, en la gracia nosotros entramos al reino de Dios. En la ley ellos entraban a la tierra prometida, que era lo que hoy es Israel. Así que en la ley en estos tiempos de gracia, voy a irme a lo último que estuve escribiendo hace unos minutos. Romanos 5:20. Romanos 5:20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No sé, yo a veces quiero ser maestro, pero no tengo ese don de ser maestro. Tendrías que explicar vos, mi amor, aquí, o algo otro de los que son maestros, que son más metódicos para enseñar. Licenciado, tiene que enseñarme a mí cómo ser maestro, fíjate, porque yo soy pastor y los pastores tenemos una forma diferente de enseñar. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, vamos, lea. Mas cuando el pecado abundó, Romanos 5:20, ¿qué pasó? No lo escucho. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. No puede haber gracia de Dios sin Cristo Jesús. O sea, la iglesia no salva a nadie. Si usted viene a la iglesia y se pumpunea el pecho y se cuenta, no, hermano, usted no es por ello salvo. Dice que somos justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Pregúntame. Ya le iba a preguntar cuántas tortillas come usted. Romanos 6:14. Lea, vamos, lea. Romanos 6:14. Lea. Romanos 6:14. Lea, vamos, lea. Romanos 6:14. Pregunto entonces, ¿vamos a pecar para que sobreabunde la gracia? ¿Vamos a pecar para que sobreabunde la gracia? No. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dígale que está a la par, tú estás bajo la gracia. Dígale que está al otro lado, tú estás bajo la gracia, pero fundamentados en la ley. Sin la ley, ¿cómo descubre usted la gracia? ¿Cómo conoce usted la gracia? Por la ley. Porque la ley me dice cuando pequé, cuando mentí, cuando robé. Nadie me vio, nadie me oyó. Y Jesús dice, no, yo les digo que el que quiere divorciar de su esposa, le dé la carta de divorcio. Mas yo les digo, ay, puchica, cómo nos arruinó la pasada, hombre. Pero ni modo. No te puedes divorciar, dice Jesús. Pero Señor, iba bien ahí en la ley iba bien. No, hermano, no se puede divorciar, dice. A menos por causa de esto, dice Jesús. Y si se divorcia, entonces va a pasar que el que se una a esta persona va a caer en el mismo pecado. Pero ¿qué voy a hacer, hermano? Pastor, mire, yo no soy mujeriego, pastor, va que yo soy débil con las mujeres.
Y entonces, hermano, cae una vez y no dice tropecé de nuevo con la misma piedra, sino que ya, hermano, sí, pero ya, demasiada tropezadera, hermano. ¿Qué? Pregunto entonces, ¿pecaremos voluntariamente para que sobreabunde la gracia? ¿Vas a seguir pecando para que sobreabunde la gracia? Pero la ley se introdujo, Romanos 5, 20 y 21, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la justicia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6, 14, porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, aleluya. Vamos, póngase el sombrero. Mire, me gustaría usar kipá, pero es que me sentiría raro, pero me gustaría usar kipá. Si se me cae, no, yo sé que pensaste que se me va a caer porque estoy pelón. Yo te conozco, ¿qué vas a pensar? Pero se pone en pegamento uno ahí. Pero ¿sabe, hermano, por qué usan kipá? ¿Sabes, Eddie, por qué usan kipá? ¿Sabes por qué usan kipá? No, ¿va? No, se pone el kipá aquí porque dice, arriba de mí solo está Dios. Entonces ellos usan un kipá aquí. ¿Ustedes han visto a los judíos que ponen una cosa aquí así? Es porque ellos dicen, yo estoy bajo Dios y arriba de mí solo está Dios. A mí me gustaría de pronto comprender o entender siempre que estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Pero la ley es la que me hace ver que yo estoy necesitado de ser perdonado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de aquí quieren hacer lo bueno, pero no pueden? ¿Cuántos de aquí quieren dejar de mentir, pero son grandes mentirosos? ¿Cuántos dicen, es que esta es la última vez que lo hago? Y mentira, hermano, lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque en ustedes como en mí no gobierna la ley del Espíritu, sino la ley de la carne. Y esta está en oposición a lo espiritual. Por lo tanto, hay una lucha en tu vida, hay una lucha en tu ser, hay una lucha en los miembros de tu cuerpo, hay una lucha entre lo que piensas y lo que haces, hay una lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal, hay una lucha entre la mujer de Dios que está dentro de ti y la mujer carnal que también está dentro de ti. ¿Cómo me gustaría traer a Henry, el socio, ¿va? Para que nos cantara, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué nos va a cantar? La de hierro, ¿va? La de hierro. Dos seres hay en mí. Solo ese, ¿eh? Con esa canción nos marcaba, porque se ponía acá una pasta negra aquí y una blanca, y hablaba el que estaba acá y luego hablaba el otro, y eso nos pasa a nosotros. Que una cosa son la ley de los miembros nuestros, donde quiere la maldad, la violencia, la vanidad, el orgullo. Y está la mujer espiritual que quiere perdonar, que quiere avanzar, que quiere olvidar. Y hay esa lucha interna. Y eso lo dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? Romanos 7:7. Léalo, subráyalo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ay. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Léalo conmigo, la iglesia. En ninguna manera. Pero dígalo, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no fuera por la ley. No conociera la venganza si no fuera por la ley. Necesitamos conocer la ley para poder conocer el pecado. De manera, Romanos 7, verso 12, y ahí quiero que lo subrayen. Ahí quiero que subrayen esto. Y quiero que tomen en consideración esto. Este mensaje lo compartí hasta cierta parte con los líderes principales y con los líderes de ministerio.
pero debería toda la casa de salvación dominar este tema. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde van a venir predicadores a decir, ya no soy predicador, sino soy un comunicador social. Donde el humanismo se mete en la iglesia. Donde la comodidad ya no le llaman pecado, sino que se le va a llamar error. Donde va a hacerle y se le va a atribuir a Dios cosas que no las hizo Dios. Oí a un hombre, un pastor enseñando que Satanás no tiene la culpa de convertirse de Luzbel a Satán. Y mencionó que Dios lo hizo perfecto, pero fue la iniquidad la que lo convenció. Entonces la iniquidad es otro ente, según ese pastor. Cuando conocemos esta palabra de Dios y la dominas, te darás cuenta que hay una lucha entre nosotros para hacer lo que queremos que está bien, pero no lo hacemos, sino que hacemos lo malo que sabemos que no debemos de hacer. Así que Romanos 7, verso 12, quiero que subraye su Biblia, subráyela. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? No los escucho. ¿Cómo es la ley? ¿Hay alguna hermana que se llame santa aquí? No, ¿ah? La ley es santa. La ley es santa. Y el mandamiento, ¿cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santa. ¿Y cómo son los mandamientos? Santos. ¿Cuántos están atados? Que se van a ir al infierno porque vieron pornografía, porque mataron, robaron, hurtaron. ¿Cuántos la iglesia los ha encadenado a una muerte espiritual? ¿A cuántos la iglesia? ¿A cuántos el dogma? Porque dogma viene de doctrina. ¿A cuántos la experiencia que tuvo una persona lo atamos y lo encadenamos a que tiene que ser así? Porque la experiencia que tuvimos nos hace que de esta experiencia hacemos un dogma, y de este dogma convertimos una doctrina. No, hermano, tu experiencia de recibir a Cristo puede ser diferente a la tuya. Tu experiencia de conversión puede ser diferente a la suya. O sea, Dios tiene un trato personal contigo. Dios tiene una palabra especial para usted. Dios tiene un propósito individual para cada uno, pero colectivamente. El apóstol dice, si yo, habiendo enseñado de Cristo, vengo ahora a enseñar de otra cosa, yo mismo sea llamado anatema. Aleluya. Vamos, Espíritu Santo, dame sabiduría. La ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Yo no la puedo tocar ni con un dedo. No, hermano, agarre la palabra, agarre la Biblia, bésela, tóquela, póngala en el corazón. Mira cómo es de impresionante esto, hija. Que antes la ley se escribía en los rollos, en un papiro, en una piedra. Dios escribió con su propio dedo en piedra las leyes. Pero ahora vino el Señor y dijo, ya no les voy a dar, ya no voy a escribir la ley en piedra. Ahora la voy a escribir ¿en dónde? En los corazones. Diga conmigo, la ley del Señor está en mi corazón. La ley del Señor está en mi mente. La ley del Señor está en mi amén, hermano. Entonces dice, ya no dice escribe en los dinteles de las puertas. Ya no solo dice escríbela, sino que dice ábrala cuando te levantes y cuando te acuestes. Escribe de la ley cuando vayas en el camino y cuando estás comiendo, y en todo momento ama esta ley, porque la ley de Jehová la ley es santa. Y los mandamientos son santos. Los mandamientos no son para condenarnos. Los mandamientos y la ley de Jehová es para acercarte al Señor. Los mandamientos no son para hundirte y mandarte al infierno. Los mandamientos son para liberarte de la esclavitud del pecado. Los mandamientos son santos, y conocerlos te vuelve santo a ti también, hermano mío. Los mandamientos. ¿Cómo cambiamos ahora que estamos mayores?
Todavía no llego a la ruta 6, pero ya estoy cerca. Con mi esposa teníamos hace unos años, usted iba al, ¿cómo se llama ese cosa donde se... ¿El cómo? Sí, donde usted el espejo y uno se peina y todo eso. ¿Cómo se llama? Tocador, el tocador. Antes del tocador yo tenía varias lociones. Y mi esposa también ahí teníamos los estuches de cremas y cosas así. Ahora está lleno de botes de vitamina E, vitamina D. Y vieran, hermano, pensé en tomarle una foto porque hay como 30 botes de eso, hermano. Para dormir, para levantarse, para andar, para acá. Aquel montón de botes. Yo digo, ¿cómo cambiamos? Usted tiene que cambiar y yo también tengo que cambiar. Cuando conoces esta palabra, la palabra te debe de cambiar. Ya no estamos hablando de legalismo. No estamos hablando de gente que conoce la verdad y la verdad te hace libre. No estamos hablando de imponerle al hermano. No se siente así, siéntese aquí, póngase aquí, camine aquí, vaya acá, no toque, no mire, no, hermano. Entonces la iglesia, en vez de servir de un medio para que la gente conozca a Cristo, a veces nos convertimos en el primer obstáculo de la gente. Cuando conoces la ley, no le puedes echar la culpa al otro porque se cayó, al otro porque mintió, al otro porque pecó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7:14. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Léalo, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas usted, hermano, es carnal. Entonces aquí hay un problema. La ley es espiritual y usted es carnal. Aquí hay una lucha. ¿Qué voy a hacer, Carvajal, entonces, si yo soy carnal y la ley es espiritual? La ley es buena, pero yo soy malo. Tengo que esforzarme. Aquí es donde viene el punto. La gracia, la salvación es por gracia. Es un regalo que Dios te dio. Pero la santificación es un trabajo tuyo. Es un esfuerzo tuyo, es una lucha diaria, es una lucha constante, es un trabajar constante. Perfeccionarte es un lugar, es un momento. ¿Por qué? Porque en usted, hermano, mira la hermana que está ahí, mira lo que está a la par. Usted, este hermano no peca, vea que no peca, míralo, al que está a la par. Es que se le nota, hermano, que ese hermano no peca. Digan conmigo, yo soy bueno. Vamos, saque el pecho. Es que yo soy bueno. Maestro bueno, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, dijo Jesús, sino solo Dios, le dice. ¿Y usted qué se cree bueno, hermano? Porque es predicadora, porque es ministro. No, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero les voy a decir, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no sé quién sois. La ley te reconoce y te saca lo peor que hay dentro de ti, pero la gracia de Dios, que es abundante, te acerca al trono, a la entrada, a la limpieza. La Biblia dice que el que confiesa su pecado prosperará, más el que lo oculta no será prosperado. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes. Léalo. Ninguna condenación hay para quienes. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Dígale que está a la par, fuiste liberado de condenación. Fuiste libre de condenación, fuiste libre de condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto alguien no ha pecado aquí, vamos.
todos somos pecadores. Estoy predicando en el Central Vicente Cáceres hace 1500 años. Sí, solo tenía 16 años yo, pero no me hacían caso. Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y no me paraban bola. Y aquel montón de jóvenes y yo no hallaba cómo hacer porque cada quien estaba en lo suyo. Pero Dios me dio una palabra en ese momento y les dije: de todos los que están aquí, levante la mano el que nunca le ha robado una empira a su mamá. Y todo el mundo se quedó callado. Vamos, levante la mano el que nunca le ha robado una empira a su mamá. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y les dije, dice mi Biblia, dice que el que cometió un pecado de esos 613 es reo de condenación de todos. Diga conmigo 613. ¿Cuántos mandamientos hay? Leyes, estatutos, ¿cuántos hay? 613. Y querés vivir bajo la ley sin la gracia, no vas a poder entrar. Solo puedes entrar, Jesús dijo, yo. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo soy. ¿Qué dijo él? El camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿qué? El cielo estaba separado de la tierra. Y cuando Jesús murió, en el momento que murió, dice la Biblia que el velo se rasgó desde abajo hacia arriba. Y vino a unir esta creación que era pecadora con el Señor. Por eso he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay. Si el diablo quiere venirte a condenar, dígale, no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Si pecaste, diga conmigo, abogado tengo para con Dios, a Cristo Jesús. Si pecaste, diga, tengo uno que murió por mí, tengo uno que dio su sangre por mí, tengo uno que se hizo, aleluya, tengo uno que me acusaba, pero uno que me defiende. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque esta ley fue cumplida en Él, fue cumplida en Cristo, fue hecha en Cristo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? Vamos, contéstense. ¿Seguiremos en pecado para que abunde la gracia? No, hermano. Porque si ahora conociste a Cristo, ¿qué otro sacrificio habrá por causa de tus pecados? ¿Qué otro sacrificio mayor? ¿Qué otro sacrificio mayor habrá? Las buenas obras no salvan. La falta de ellas sí condenan. Pero las buenas obras son el resultado porque somos creyentes, no es para salvación. Puedes donar tu dinero, puedes donar tu sangre, puedes donar tu vida, pero si Cristo no está en tu corazón, de nada sirve. Puedes dar tu vida, y estoy parafraseando 1 Corintios 13, puedes darlo todo, pero si no conoces al dador de la vida, el que vino a cumplir esta ley, de nada te sirve. Vivimos en la gracia con el fundamento de la ley. La ley y la gracia no se anulan, sino que se cumplen. Tienen propósito. Ayúdame con el teclado, Argenis, por favor. La ley revela el pecado y es nuestra guía, pero no nos salva. La gracia justifica al creyente. La gracia le otorga el poder al Espíritu Santo para que opere en ti. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él les va a recordar de todo lo que yo les dije. Él les va a recordar. ¿Quién dice la Biblia que te convence de justicia, de juicio y de pecado? ¿El diácono? Habemos líderes que nos creemos Espíritu Santo. Y hablando en lengua, ay, Robin Manguis. Dice el Señor que te vio robando mangos, dice. Hermano, la ley que está en nosotros nos invita a juzgar, a anular la gracia. Pero dice la palabra del Señor que fue necesario que Él se fuera para que viniera el Paracleto, el intercesor, el que te convence de justicia y de juicio y de pecado. Se llama Espíritu Santo, pero se fundamenta en la palabra. Él te saca y te dice, esto está malo, lo que estás viendo está mal, lo que estás diciendo está mal. Con lo que me gusta comer chancho a mi hermano, rico.
horneé un chancho hace unos años. Invité a mi equipo pastoral y aquel cerdito grande, hermano, que hice ahí horneado. Pero así lo puse entero. ¿Quién le va a gustar la cabeza de chancho? No creo que a nadie le guste. La dejé ahí solo decorativa, pues. Hermano, llegaron mis discípulos acá, los pastores de la iglesia, y uno le agarró un cachete. Y el otro, y a mí dame la oreja ya. Y yo dije, hermano, cuando menos acuerdo solo quedó así. Sin nariz, hasta la nariz se comieron los bárbaros. Mata y come, le dice el Señor a Pedro. Aleluya, qué rica es la palabra cuando te metes, hermano. Mata y come, le dice el Señor a Pedro. Vamos, saque pecho así, estírese. Y diga conmigo, nunca he probado nada, ¿cómo dijo él? Inmundo. Y el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y vuelve Pedro otra vez a dormirse, ¿verdad? Y le dice, Señor, Pedro, mata y come. Está en una visión Pedro. Y Pedro le dice, Señor, no, porque ahí hay animales inmundos. Que la langosta, que comer langosta es pecado, que comer camarones es pecado, que comer cerdo es pecado, que comer anguila es pecado, que si cortaste el cuchillo del queso, que no lo puedes cortar con la carne, que si no lavaste. Imagínense que vamos hace 8 días a enterrar al papá de un compañero nuestro. Los padres para nosotros son sagrados. Y viene mi compañero que es cristiano, que es judindio. Yo le digo judindio. Es indio que se cree judío. No puedo ir al funeral de tu papá, le dice a mi compañero, porque como si yo voy ahí y veo un muerto, tengo que meterme 3 días en sal. Y a los 8 días tengo que volverme a bañar porque me tengo que purificar. Les conté de la pregunta de mi hermano. Perdón, ya dije quién era. Se me zafó. No se puede bautizar. ¿Por qué? ¿Dónde dice la ley que el bautismo es para salvación? Nos bautizamos porque somos salvos. Nos bautizamos por 3 razones: para dar testimonio, nos bautizamos por obediencia y nos bautizamos para participar de la muerte y de la resurrección. Estoy parafraseando Romanos capítulo 6. Y le digo yo, no puede servir recogiendo papeles de basura, metiéndolo en una bolsa de basura y llevando la basura allá, y viene el pastor y le dice, hermana, usted no puede servir. ¿Por qué? Porque no está bautizada, no está predicando, no está enseñando, solo está recogiendo la basura, poniendo los platos para ponerle comida. Usted no puede hacer eso, hermana, porque no está bautizada. Y me pregunta, ¿cree que está correcto? Y le dije yo, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tu pastor le agarra los diezmos a la hermana? Y se queda pensando, me dice, sí. ¿Y por qué le agarra los diezmos si no está bautizada? Los hombres le ponemos cargas a la gente. Los pastores, los líderes, la iglesia le pone carga a la gente que ni nosotros podemos soportarlas. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero usando el fundamento de la ley. Conoces el pecado porque está la escritura, está la ley, y en esa ley el Espíritu Santo te ha llenado de gracia y de favor. Eres libre ahora del pecado. Eres libre de la muerte, hermano. Ahora tienes vida, y vida en abundancia. Ahora tienes vida eterna, hermano. Ahora tienes vida eterna. Ya no vamos al seno de Abraham. Ahora vamos a dormir esperando la resurrección de los santos en Cristo Jesús. Ahora, hermano, no necesitamos morir en Israel y que nos pongan piedras. No se ponen flores, sino piedras para levantar el nuevo templo. Ya no necesitas un sacerdote. Ahora tienes a Cristo Jesús como sacerdote tuyo. Ahora, hermano,
hermano, ya no necesitas hacer cosas para agradar a Dios. Cristo ya lo agradó por ti. En la ley tenías que hacer, en la ley de la gracia y del favor tienes que creer tan solamente. Tienes que creer. Solo toca 3 o 4, digan, solo tienes que creer en el Señor. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que creer en Él. Aleluya. En la gracia, el Espíritu Santo te va a hablar. En la ley, hábleme, pregúntele, Señor, pastor, ¿qué opina? Pregúntele, pastor. No. En la gracia el Señor te va a hablar. Elena, en la gracia el Señor te va a hablar. En la gracia. Vivimos en esa gracia. Oh, aleluya. Ya no es un método de salvación, porque ninguno puede justificarse ante Dios cumpliendo las obras de la ley. La salvación nos la regaló el Señor Jesucristo. Nos sirve de una guía moral, nos sirve de una guía espiritual. Ahora, decidir obedecer la ley te corresponde a ti. Póngase en pie, por favor. Recibe estos 5 minutos más así de pie esta palabra. Cumplir la ley es tu trabajo. Cumplir la ley es tu trabajo. Es su esfuerzo, hermano Marquito. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. La ley está escrita. No quisiera faltar el respeto a tirar la Biblia en el piso, pero si yo la tirara y me parara en ella, sería como caminar en esa ley. Pero también podría dejarla ya abierta, porque mira, ¿vos querés tener suerte, hermano? ¿Querés tener suerte? Diga, hermano. Ay, hermano, también por suerte, pero yo vivo por. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo vivirá por. Pero si alguien quiere que le vaya bien, deje el Salmo 23 abierto ahí, hermano. Mire, ¿ve? Deje el Salmo 23 ahí y todos los espíritus van a leer el Salmo y se van a ir. Y consígase una rosa de Sarón y un agua bendita y ponga 3 dientes de ajo también. Una, y hermano. Aquí está la ley de Jehová. La ley de Jehová es santa. Conocerla es el trabajo. No dejes que nadie te ate, ni mismo Satanás. Soy salvo. ¿Cuántos dicen yo soy salvo? Tengo salvación, tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo como mi Señor, tengo a Cristo como el Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo lo tiene todo, hermano. La ley nos enseña del juicio y de la condenación. El creyente ya no está bajo la maldición ni de la condenación punitiva de la ley, sino bajo el perdón. Pero en el perdón,
El hebreo se escribe de derecha a izquierda. No tiene vocales, solo consonantes. Y la palabra J, como las tildes, no son usadas. Solo en ciertas ocasiones se puede usar la J. El Jehová en nosotros no viene de la J del hebreo, viene del Yahweh. El Yahweh sí es el hebreo, que es el nombre de Jehová, Yahweh. O el Yuhei Bahei. Eso significa Yahweh. En hebreo no hay G o la E, la A, la última A no existe. Existe la Y, H, Y. O sea, Yuhei Bahei. Ese es el nombre del Señor. Yuhei Bahei. Nosotros poniéndole las letras luego, porque es como Jesús no se llama Jesús. Jesús es en el nombre, en el idioma español. Jesus le dice, o Jesus le dice en inglés, pero el nombre en él es Yeshua. Sin embargo, cuando el apóstol dice, voy a hablar de ese, el Dios no conocido. Amén, hermano. La ley, por la ley vas a ser medido también. Por la ley vas a ser medido. Porque la gracia te dice, es tiempo de cambio. Es tiempo de libertad. Es tiempo de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Es tiempo de ser buenas personas, buenos hijos, buenos esposos. Es tiempo de ser buenos amigos, buenos hondureños. Hermano, ya no necesitamos un templo. Por eso le llamo casa de salvación, no el templo. Por eso el Señor hizo que en el año 70 se derribara todo el templo, porque el hombre quería ir al templo a adorar a Dios. Y el templo todavía no se ha restaurado ni se va a restaurar hasta que nosotros, la iglesia, partamos de aquí. Cuando la eclesía parta al cielo, entonces viene la formación del tercer templo que se va a levantar. Todavía hoy solo hay un muro llamado los lamentos. Dios está hablando a nosotros por medio de Cristo, para que ya nos vivamos a la ley carnal, sino a la ley del Espíritu. Decimos amén. La ley es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Yo los miro con el talifín aquí, mire, y los colochos, y andan unos sombreros que yo me reía porque parece que anduviera un perro hacia arriba, ¿ves? Pero cada uno de ellos dice, es para reconocer que Dios está arriba de mí. Pero miren qué tremendo. Vení, mi amor. Venga, Carvajal. Vení. Agarra a la niña ahí. No, usted no. Ella nació mujer. Y las mujeres no tienen el mismo valor de nosotros los hombres. Entonces, hermano Carvajal y yo caminamos y hablamos de la palabra. Mira, Shane, porque Dios solo nos habla a nosotros, las mujeres. Háganse más para allá, por favor, que nos contaminan. Entonces, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo está? ¿Todo bien, va? Sí, va. Qué bueno, sí. Si ya no le gusta a la doña, divórciese de ella, hermano. Dele carta, sí, dele. Búsquese otra, hermano. Viera como hay mujeres por todo. Hay 7 para cada hombre, pues. Mire. Y entonces Dios en la ley trata con nosotros, pero las mujeres no tienen el mismo nivel. En la ley, las mujeres, ahora en Cristo dice que no hay, veníamos, que no hay diferencia entre hombre o mujer, entre esclavo y libre, entre un escita y un griego. No hay diferencia. Dios mira igual a Ena como a mí. Yo como pastor y Carvajal como líder en la iglesia, nos ve igual, nos ama igual. En Cristo ama igual a Fanny que a mi esposa, que a mí, que a la bebé. En Cristo la ley
La ley de la gracia de Cristo te ha puesto a ti y a mí en el mismo nivel. Y ahora ya no necesitas que yo ore por ti, porque ahora tienes entrada confiadamente a la presencia del Señor. Ahora usted puede orar y Dios te escucha. Ahora tú puedes pedir y Dios te va a responder. Ahora usted clama y Dios te oye. Ahora tú le das a Dios y Dios lo recibe. Ahora tú le pides guía a Dios y Dios te va a hablar. Dicen amén. En la ley de la gracia, en la gracia del Señor, nos basamos en la ley para cumplirla. Cristo dice, yo necesito cumplirlo. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Entonces ahora, con mi esposa, dice, el que le quiere dar repudio a su mujer, no. Ahora dice Jesús, ya no. El que se une a su mujer, uno solo es con ella. Y grande es este misterio, que dos diferentes venimos a ser uno solo. Diga conmigo la gracia de Cristo. Tu gracia nos ha salvado, Señor. Tu gracia nos ha cambiado. Tu gracia nos ha transformado. Tu gracia, tu obra en la cruz del Calvario, tu salvación ha sido por gracia, ha sido un favor inmerecido. Tu gracia, Jesús, está sobre mí. Diga conmigo, la gracia del Señor está conmigo. La gracia del Señor me fortalece. La gracia del Señor me ha transformado, me ha renovado, me ha hecho una nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos, dígalo, soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. Soy una nueva persona, soy un nuevo hombre. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Dígalo, soy un nuevo hombre en Cristo. Soy una nueva mujer, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga, soy nueva criatura, he nacido de nuevo. Vengo ahora a ser un nuevo hombre, que me presento delante de Dios con manos santas, limpias. Levante su mano. Dígale, Señor, vengo delante de ti a reconocerte como el Señor de mi vida, como el Salvador a quien adoraré, te exaltaré, te bendeciré, te agradeceré siempre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Vamos, iglesia, alábele. Vamos, iglesia, adórelo. Vamos, iglesia.